Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y gracias también por la invitación y por estar aquí. Agradezco las atenciones que a través de las distintas personalidades nos ha brindado la Universidad de Sonora. En verdad es un honor y lo digo muy en serio, compartir este espacio. Me tocó escuchar ayer a quien fue mi directora de tesis y de repente compartir este momento es para mí muy bonito. Además de que después de años vuelvo a estar aquí afuera y creo que eso también me libera un poco, ¿no? Todo lo que veía eran pantallas y ahora ver rostros tridimensionales me agrada mucho. Les quiero platicar, gracias por su tiempo, les quiero platicar lo que estamos haciendo en el laboratorio. Ya mencionaron el nombre de nuestra conferencia, que es hablar acerca de microRNAs en enfermedades neurodegenerativas y cognición. De entrada puedo decir que esto no es todo mío, ¿no? Ojalá así fuera y mi mente fuera tan amplia para abarcar tantas cosas. Es producto de unas colaboraciones y de un grupo de trabajo muy bonito que hemos integrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que queda a su disposición totalmente. Al final pues voy a dar mi correo, pero en verdad que está total a su disposición. Si quisieran contactar e ir a hacer algo por esos rumbos, son bienvenidos. Actualmente sabemos que hay un interés por conocer la salud y conocerla casi de manera inmediata, ¿no? Creo que en correspondencia con la conferencia anterior, esta necesidad de una atención o de un conocimiento de qué está pasando en mi organismo y atenderlo ha llevado a la generación de muchos dispositivos o al menos a aportar dinero para generar información de dispositivos que nos digan cómo estamos en el momento, ¿no? Que le llaman los point of care o los puntos de atención en el lugar, ¿no? Donde se necesitan. Históricamente, pues ha habido esa necesidad desde los métodos de diagnóstico por un piquetito de sangre y que me digan en ese momento la glucosa que tengo, ahora lípidos también ya es relativamente fácil hacerlo. Después pasamos a las detecciones de algunas infecciones. Las pruebas de embarazo se volvieron ya parte rutinaria de la vida, ¿no? Y ahora pues ya ven, yo creo que si no me equivoco, si no estoy mal, me parece haber visto, no sé si en Costco o en la Farmacon, en algún lugar, ya las pruebas para detección de COVID así inmediatas, ¿no? Entonces, realmente este punto de la atención en el lugar es una necesidad y esto ha llevado a que se esté tratando de resolver estos problemas de salud. En esta imagen que tenemos aquí, hay una división de las principales causas de muerte que hay en el mundo y se hizo una división por niveles de ingreso. Y están los países de ingresos medianos a altos y los países de ingresos altos. Y lo que quiero destacar, hay dos puntitos, un punto blanco, un punto azul. Y el punto blanco es lo que estaba pasando en el 2000, cuando creímos que el mundo se iba a acabar y ahora estamos ya 20 años, 22 años después, solamente que la diapositiva del 2019, cómo ha cambiado esa tasa de mortalidad de millones de personas, ¿no? Y uno esperaría, no sé por qué yo sigo esperando eso, pero uno esperaría que graduando tantos nutriólogos, tantos médicos, tantas enfermeras, tantos químicos, pues como que la salud vaya mejorando, ¿no? O sea, como que es lo lógico de pensar que si estoy generando profesionales, las cosas deben de ir cambiando. Pero curiosamente hay cosas que no han mejorado, que quizás las hemos hecho más lentas tal vez a un punto crítico, pero me llama la atención estas, por ejemplo, las cardiopatías isquémicas en los países de mediano ingreso, cómo ha aumentado la tasa de mortalidad. Interesante ver que en los países de altos ingresos disminuyó esa tasa, pero se hicieron más grandes todavía las tasas de otras condiciones, como accidentes cerebrovasculares. Y quiero que vean la segunda causa de muerte en los países de ingresos altos, como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que cada vez hay más muertes por eso. Esto obedece no solamente por la enfermedad en sí que ahora aparezca más, ¿no? Sino que tal vez esa mejoría en la salud ha hecho que las personas vivan más y por lo tanto dan oportunidad para que aparezcan condiciones que de antes no iban a llegar, ¿no? O que no nos íbamos a enterar que existían, pero ahora como ya tenemos 20, 30 años más de vida, en esos 20 o 30 años el organismo continúa y tal vez deteriorándose también y aparecen estas condiciones. Y ese fue un punto interesante para los trabajos que estamos haciendo, que ahorita voy a resaltar. Ante esto,
se ha generado una necesidad de tener biomarcadores. El nombre está muy bonito, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es algo biológico que me indique o que me marque que algo está pasando en mi cuerpo. Es un poco retórico pensar si esto es interesante o no. En la siguiente pregunta lo vamos a ver. Pero vamos a pensar en los biomarcadores como una serie de indicadores objetivos, es decir, que estén más allá de lo que siento, de lo que pienso, sino que la medición me revele que algo está pasando en mi organismo, ¿no? Y desde la perspectiva de fuera del paciente, es decir, algún signo. A diferencia de los síntomas que son interpretaciones personales, ¿no? Que uno dice, tengo calentura, me siento mal, me duele, que no es una medición necesariamente objetiva. Entonces, estos biomarcadores han aparecido como una necesidad y hay grandes inversiones en descubrir biomarcadores, sobre todo enfermedades crónicas como cáncer, por ejemplo. Esto es lo retórico, ¿no? Decir, saber desde ahora que me estoy enfermando de algo, que cuando se manifieste será más difícil combatirlo, pues me genera interés, ¿no? Y no estoy hablando de saber ahorita que estoy enfermo, porque esa pregunta sí asusta, ¿no? Verdad que es relativamente frecuente encontrar personas que no quieren conocer un diagnóstico de su salud, porque no quieren saber que están enfermos, pero todavía no están enfermos, ¿no? Sino que algo está pasando en el organismo que nos va a llevar a una enfermedad dentro de unos 20 o 30 años, pero que podríamos detectar tal vez desde estas etapas tempranas. Por ejemplo, aquí tenemos dos tejidos idénticos que están llevando sus procesos metabólicos normales, pero uno de ellos ya sufrió un cambio. Y entonces eso hace que esté generando un metabolito nuevo. ¿Sí? Que tal vez sea imperceptible en ciertos momentos, pero va a llegar un momento en que su concentración, en que su aparición ya me va a revelar algo que está pasando, ¿no? Sin espantarnos, pero por ejemplo las mutaciones, los procesos de cáncer, podríamos decir que están iniciando todos los días en los organismos, ¿no? Pero igual todos los días se están resolviendo sin mayor problema, a menos que haya una deficiencia en un sistema de reparación de ADN y entonces se instaura por allí una mutación que ahorita no va a causar problema, pero que entre 15, 20 o 30 años va a terminar apareciendo. Y lo ideal sería identificarla de una vez. Entonces, en la historia que les quiero platicar, nosotros comenzamos trabajando con esta molécula que es adiponectina, que es como la buena de la película. Su presencia en el organismo se relacionaba con un buen control de perfil lipídico, del metabolismo de hidratos de carbono en el organismo. Y lo empezamos a estudiar esta molécula en el contexto de cáncer de mama, puesto que se encontró que las altas concentraciones por arriba de la media tenían un papel protector contra el cáncer de mama, en gran parte por regular aspectos metabólicos que se traducen sus alteraciones en algo conocido como síndrome metabólico. Así que paralelamente decidimos estudiar esto mismo en escolares, ¿sí? Relacionando adiponectina con síndrome metabólico. Hicimos una clasificación de los niños en normopeso, obesidad, pero al estar buscando información nos encontramos con esta que fue muy interesante. Resulta que en síndrome de Down, estos son controles normoeugénicos, ¿sí? Son controles eugénicos que se parecen a las concentraciones que nosotros encontramos en nuestra población. No estamos hablando de 10, 11, 12 nanogramos por mililitro, pero en las personas con síndrome de Down, niños, adultos y personas mayores, las concentraciones de adiponectina estaban muy por arriba de la media de las poblaciones eugénicas. Escarbando un poquito más en estos datos, nos enteramos que el síndrome de Down se había considerado mucho tiempo como un modelo libre de ateromas. Es decir, que las personas con síndrome de Down, aunque tuvieran alteraciones, aunque anecdóticamente las relacionemos con un mayor peso corporal, que no tiene que ser así, pero que las relacionamos con mayor peso corporal, con alteraciones lipídicas, con alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, no les iba a dar aterosclerosis. Sin embargo, vimos que esto no es así, ¿no? Y ahora este modelo ya no es tan cierto. Sí se enferman de aterosclerosis, pero recientemente se vio que de hipertensión no son personas que padezcan de hipertensión arterial, pero nos llamó mucho la atención este comportamiento
Y así nada más pensamos, ¿no? Que si no se estaban enfermando de enfermedades cardiovasculares, quizá podría ser por estos niveles de adiponectina. Pero nos hizo meternos a la población con síndrome de Down, una población poco atendida en general, y empezamos a trabajar con las personas, ¿no? Con niños, con adultos con síndrome de Down, empezamos a estudiar. Y de las primeras cosas que observamos es que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha cambiado drásticamente. Estamos hablando que hace unos 80 años tal vez, esta esperanza de vida era de 9 a 12 años, ¿no? Las personas con síndrome de Down iban a morir muy jóvenes. Pero actualmente, sí estamos hablando de más de 60 años como vida, como esperanza de vida para las personas con síndrome de Down. Sí, realmente ahora es mucho más frecuente observar personas mayores que tienen esta condición genética. No es una enfermedad, ¿no? Es una condición genética. Es probable que una vez que escuchen ustedes un par de cosas, comiencen a observar o a aparecer en su camino, ¿no? Casi puedo apostar que en los siguientes días, si se van con la palabra síndrome de Down aquí procesándola en la cabeza, van a empezar a verlas en el supermercado, comprando, haciendo fila, atendiendo, como que la mente se predispone a encontrar estas cosas, ¿no? Entonces, van a ver que son personas mayores, ¿sí? Que están desarrollándose en la sociedad en distintos grados, pero esta esperanza de vida mayor, pues también trae las desventajas que trae mayor esperanza de vida en cualquier ser humano, la posibilidad de nuevas condiciones adversas para ese organismo. Y resulta que las personas con síndrome de Down desarrollan de manera temprana enfermedad de Alzheimer. Si en una persona normogénica esto se iba a presentar a los 60 o 70 años, en las personas con síndrome de Down se va a presentar desde los 30 o 40 años de edad, ¿no? El Alzheimer. Entonces, esto es notorio o es de llamar la atención de por qué podría estar sucediendo este patrón. Así que en ese momento, cuando estábamos estudiando síndrome de Down, paralelamente estábamos trabajando con adultos mayores en un grupo de jubilados y estábamos trabajando en aspectos de calidad de vida y teníamos algunas condiciones de demencias seniles. Así que fue como una especie de tormenta de conocimiento intelectual que llegó en ese momento, donde teníamos en la cabeza trabajar con Alzheimer, síndrome de Down y Alzheimer, diabetes mellitus por síndrome metabólico. Así que se armó aquí sin poder establecer todas las conexiones. Vimos que había alguna especie de relación entre estas situaciones, ¿no? Y eso entonces nos llevó a profundizar en esto. Para ese momento, pues ya teníamos un grupo de trabajo. Ahorita les presentaré a quienes están en ese grupo de trabajo. Pero nos hizo entonces integrar estas condiciones y estudiarlas en distintos aspectos. Y les quiero platicar precisamente de esta situación, ¿no? Sabíamos que en común, por ponerle un nombre, estábamos hablando de desórdenes en el neurodesarrollo. ¿De acuerdo? Que los podemos definir como condiciones anormales del desarrollo cerebral que afecta aspectos cognitivos, aspectos conductuales, aspectos funcionales, llevando a problemas de memoria, problemas de aprendizaje, inestabilidad emocional e impulsividad. Empezamos a estudiar este contexto, no era lo que teníamos en ese momento y nos enfocamos en ello. Y como les mencionaba hace un rato, el encontrar un biomarcador, el encontrar una molécula que me indicara que algo está pasando en el organismo de manera anticipada, pues es uno de los objetivos, una de las cosas buenas que uno puede aportar. Así que nos concentramos en encontrar biomarcadores. De estos biomarcadores nos llamaron la atención particularmente los microRNAs. Insisto que pues ahí ya vino el conjunto de otros investigadores que estaban trabajando estas áreas. Y los microRNAs nos llamaron la atención porque tienen algunas ventajas sobre otros biomarcadores. Sin mayor problema en esta diapositiva, lo que, bueno, realmente yo creo que no era esta, sino realmente es esta la interesante, o bueno, la importante, es que estos microRNAs se originan en el núcleo de la célula eucariote, ya sea porque hay un gen específico que produce microRNAs o porque el producto del procesamiento de un gen libera un pedacito de RNA que va a funcionar como un microRNA.
Y básicamente lo que pasa es que en un procesamiento que es un primirna, un premirna, a un mirna con un complejo, este microRNA o un pedacito corto de RNA tiene complementariedad con una secuencia de un ARN mensajero que va a dar lugar a una proteína. Es decir, este microRNA forma una doble cadena con otro ARN mensajero. Y como al organismo humano estas dobles cadenas le parece un patrón molecular adverso o asociado a no propio del ser humano, lo que hace es hidrolizar esta doble cadena, ¿no? Y por lo tanto, cuando el microRNA se une a este RNA mensajero, lo que se hace es que se hidroliza todo este RNA mensajero. Y si ese RNA mensajero me iba a producir una proteína importante para alguna función, por la aparición del RNA mensajero ya no la tengo. ¿Sí? Es decir, inhibe esa formación de la proteína. Eso es en términos generales, porque se ha visto que hay microRNAs que también potencian la expresión de algunas proteínas. Pero básicamente su papel general es que regulan la expresión, ¿sí? Afectando la traducción de los ARN mensajeros. Y estos ARN mensajeros, una vez que están aquí en el citoplasma, resulta que pueden salirse de la célula y unirse a lipoproteínas, ¿sí? Como HDL, LDL, pueden unirse a micropartículas, a microvesículas, microsomas, y entrar a la circulación. Y la gran ventaja es que estos microRNAs se convierten en moléculas estables. Y esto realmente es muy bueno. Me acuerdo que en el posgrado tratamos de evaluar una hormona porque era relevante para el estudio, era la colecistoquinina, e hicimos magia para tratar de encontrarla y nunca nos fue posible, porque resulta que la vida media de esa hormona en la sangre es muy corta. Entonces, de aquí a que sacrificábamos a la ratita, congelábamos el suero para analizarlo al otro día, esa molécula había desaparecido, se había hidrolizado o simplemente metabolizado y ya no la teníamos presente. Pero estos microRNAs están presentes en un montón de fluidos y de manera estable. Entonces eso, para poder medirlos en algún otro momento después de haber recolectado la muestra, es muy importante, es muy relevante. Así que esto fue una ventaja. Y resulta que esos microRNAs son como unas cajas negras de la biología celular. Realmente la formación de un ser humano, estamos hablando de una etapa embrionaria, no podemos hablar de magia en ciencia, ¿no? Como que es contraproducente, pero quisiera que por un momento echaran a volar la imaginación e imagínense que dos células, ¿sí? Un espermatozoide, un óvulo se encuentran y a partir de ese momento empiezan a formar un nuevo ser humano. Pero sean más detallistas, no solo piensen en formar un nuevo ser humano, sino que en algún momento esa célula, ¿sí? Tiene que decir, bueno, las células no dicen, ¿no? No hay que ser tan animista, pero en algún momento esa célula tiene que recibir información para que se convierta en un nervio, para que se convierta en músculo, para que se convierta y produzca matriz extracelular, para que se convierta en tejido conectivo. Entonces tiene que haber una serie de información que esté dictando qué va a ser esa célula en el momento exacto en el que tiene que ocurrir, ¿no? Y realmente por parte de experiencia personal ahorita, que la vida me permitió tener unas gemelas que andan por ahí, al estudiar un poquito más, por ejemplo, de repente nos enteramos que si esa división de de un óvulo fecundado se pasa de ciertos días, la división ya no va a ser completa, ¿sí? Aun cuando pueda ocurrir, y van a nacer siameses, ¿no? Pero si ocurre en el momento exacto, va a haber suficiente tiempo para que se desarrollen dos organismos independientes. Así que realmente este proceso que está pasando de manera embrionaria es un proceso casi perfecto de la biología celular, que no sería suficiente con el conocimiento que hay hasta ahorita para explicar cada cambio que va ocurriendo. Y resulta que estos microRNAs, al ver que viajan, al ver que salen de la célula y pueden llegar a otras células y regular su expresión génica, entonces comienza a entenderse que tal vez todo lo que nosotros somos, ¿sí? En nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, es decir, nuestro fenotipo, que no se limita a lo físico,
trasciendan en su concepto de fenotipo, por favor, nada más así como un paréntesis. Fenotipo, cuando les pidan ejemplos de fenotipo en una clase, no solo digan color de ojos ni color de piel, ¿no? Sino fenotipo incluso en nuestra predisposición para sentirnos tristes con la luz del sol o con lo nublado. El fenotipo es esa predisposición para ser alegres o enojones o depresivos o iracundos. Y todo eso está determinado en gran medida por cómo están funcionando nuestros genes. Y entre esos genes y entre todo eso que está pasando están los microRNAs. Así que resulta que estos microRNAs pues participan en proliferación del ciclo celular o en la apoptosis. El hecho de que tengamos dedos separados es porque en algún momento embrionario, ¿sí?, empezaron a sufrir apoptosis las conexiones interdigitales que había, que quienes no tienen ese proceso por algo anormal, pues de repente nacen con dedos pegados o en pinza, ¿no? Así que realmente el hecho de tener dedos separados fue porque ocurrió la inducción de apoptosis en el momento exacto, ¿no? Diferenciación celular de los distintos tipos celulares que tenemos, diferenciación de las células madres, mantenimiento de células pluripotenciales, regulación por nutrimentos, es decir, estos microRNAs están regulando un montón de aspectos de la biología de un organismo. Y se estima actualmente la existencia de 2.300 microRNAs. Yo creo que hay muchos más, ¿no? Pero se estiman estos 2.300, perdón, que actúan aproximadamente sobre unos 15.000 genes. Cuando se secuenció el genoma humano se hablaba de 25.000 a 30.000 genes. La última información que hay de los reanálisis de las secuencias es que tenemos unos 20.000 genes, ¿no? Eso no significa que tenemos 20.000 proteínas, realmente tenemos muchas más gracias a otros mecanismos alternativos en la expresión génica. Pero imagínense 2.300 microRNAs actuando sobre unos 15.000 genes, que sería como el 75% de nuestro genoma, bueno, de los genes del genoma, implica que esos microRNAs están haciendo modificaciones ahorita, en este instante, en un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Estos microRNAs, pues se ha visto, por ejemplo, esto, ¿no? Que prácticamente cualquier fluido del organismo tiene microRNAs, ¿no? Fluido amniótico, la leche materna, el fluido cerebroespinal, las lágrimas, la saliva, la orina, todos tienen microRNAs. Por ejemplo, estos son los que se han encontrado aquí todos estos son de seres humanos, ¿no? Donde se han encontrado estos números de microRNAs. Es de llamar la atención que la leche materna, por ejemplo, se le han detectado unos 50.000 aproximadamente, ¿no? Y lo pensamos porque como nutriólogos, por ejemplo, la leche materna, si solamente la vemos como kilocalorías, proteínas, lípidos y grasas, no sería suficiente para explicar toda la mensajería que le está mandando un organismo para que vaya madurando, creciendo casi a 20 o 30 gramos al día de peso corporal. Imagínense, es como que un organismo está creciendo con una bolita de carne, una albóndiga al día, ¿no? Eso es un montón de material biológico que se está procesando en un instante en un organismo, ¿no? Y tenemos muchos más, ¿no? Y en la siguiente imagen tenemos algunos microRNAs que se han encontrado específicamente, perdón, gracias. Tenemos unos microRNAs que se han encontrado únicamente en estos fluidos, es decir, es como una firma de ese fluido, ¿no? Que no están en ningún otro fluido, ¿no? Se han encontrado estos hasta ahorita, seguramente irán apareciendo más. Así que lo que estábamos viendo con esta información es que cualquier fluido tiene microRNAs, hay microRNAs específicos para ciertas regiones, para ciertos procesos, y entonces esto nos daba una gran ventaja, porque buscar un biomarcador, pues a veces nos limita que no tenemos acceso a todas las muestras biológicas que uno quisiera, en gran parte por ética, ¿no? Si una persona no amerita una biopsia, yo no puedo ir a hacer una biopsia nada más porque se me ocurra ponerla en un protocolo de investigación, ¿no? De hecho, si yo hago un protocolo de investigación donde quiero evaluar, por ejemplo, la dieta, yo no podría dejar a una población sin atención
solamente porque se me ocurrió que a este le voy a decir qué comer y a este no le voy a decir y me voy a quedar callado y nunca le voy a dar la información de lo correcto. Eso sería en contra de la ética. ¿Sí? Así que yo tengo que dar lo mínimo, si lo quiero ver de esa manera, o lo que hasta ahorita hay en una guía y sobre eso construir un conocimiento. Entonces, teníamos nosotros esta información que hay, que cada líquido tiene el aporte, información de microRNAs, lo cual es una ventaja, porque quitar una lagrimita ya es más fácil. Tomar una muestra de sangre y extraerle el suero ya es más fácil, ¿no? Entonces eso nos permitió pensar que las detecciones de biomarcadores nos daba una ventaja al pensar en microRNAs. Y estas imágenes son tomadas de San Wikipedia, ¿eh? No es así nada relevante en esos momentos. Lo único que les quiero demostrar con esto es que actualmente ya hay muchas bases de datos, ¿sí? Para estudiar microRNAs, unas mejores que otras, ¿no? O que nos ofrecen distinta información. Pero esto de Wikipedia que está aquí es que si ustedes ponen microRNAs en Wikipedia, al final les va a decir, ya hay bases de datos para estudiar microRNAs. Incluso hay bases de datos para que ustedes pongan el microRNA y sobre qué genes va a actuar. ¿Sí? Por ejemplo, este nada más fue un ejercicio que hice, bueno, y lo hicimos en el laboratorio, pero es fácil hacerlo en cualquier momento, ¿no? Pusimos un microRNA que es de nuestro interés que se llama LED7C. LED7C cuando se corta produce el fragmento en la dirección 3' o el fragmento en la dirección 5'. Son dos microRNAs y los puse a ver contra qué cruzaban y resulta que cruzan contra unos 1404 genes, ¿no? Que son los que nos da aquí. Estos genes que están aquí, ustedes lo copian en una hoja de Excel y hay visores ahora donde pueden meter todos estos genes y les va a decir más o menos en qué rutas biológicas participan. La tendencia actual es que se utilizan varias fuentes de esta información y se hace una especie de diagrama de Venn para ver coincidencias y entonces quedarnos con aquellos que nos interesen, ¿no? Donde hay mayor coincidencia y entonces se hacen una especie de mapas, ¿sí? Que pueden ser de este tipo o mapas de distintas asociaciones estadísticas que nos predicen sobre qué vías pueden actuar. Aquí es importante mencionar que estos expertos en el machine learning o en el deep learning o en la bioinformática, ¿sí? Que no necesariamente tienen que conocer de biología, muchas veces son buenísimos para predecir cosas, ¿no? Para decir, esto creo que puede pasar. Pero ahí llega un punto en el que dicen, bueno, ¿y ahora cómo lo compruebo? Entonces me tengo que acercar a alguien que trabaje estos aspectos biológicos para ver si realmente existe una lógica biológica en lo que estoy estudiando, una plausibilidad de lo que se está proponiendo, ¿no? Y lo menciono porque estamos colaborando con unas personas que son buenísimos, son computólogos, ¿no? Bueno, no sé si realmente exista, no creo que sea ofensivo, pero son buenísimos para manejar datos, ¿no? Entonces, descubrieron, vieron microRNAs y de hecho pueden ver publicaciones donde prácticamente la propuesta son de acciones de microRNAs, ¿no? Pero se acercaron a nosotros para tratar de ver si podíamos estudiar algunos de estos microRNAs en el contexto de las patologías que estábamos trabajando. Así que tenemos tres condiciones en las que los hemos estudiado, ¿no? Y viene en parte por esas colaboraciones con los que nos dieron una idea. Tenemos diabetes mellitus y Alzheimer, glaucoma y síndrome de Down. Me voy a ir muy rápido con ellas de lo que quiero resaltar. Sí, diabetes mellitus nos resultó muy interesante porque resulta que las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen de 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar Alzheimer. Esto de acuerdo a algunos metaanálisis que se han hecho. Todo lo que está aquí son tipos de demencia, ¿no? Aquí están todas las causas de demencias vasculares, demencias no vasculares y personas con diabetes mellitus comparadas con quienes no tienen diabetes mellitus. Y resulta, si ustedes observan, hay una tendencia hacia el mayor riesgo, ¿no? Aquí pues nada más tenemos un estudio donde se cruza con el 1 que nos dice ni aporta o a veces es bueno, a veces es malo, ¿no? Pero si se pasa del 1 nos dice es de malo a peor, ¿no? Entonces, si observan, las personas con diabetes mellitus tienen esta tendencia a un mayor riesgo de las demencias y particularmente de Alzheimer. La razón biológica, la lógica que había en esta razón es que
el problema en el receptor de la insulina, ¿sí? Cuando hay un problema en el receptor de la insulina, hay unas proteínas, unas fosfatasas, que normalmente lo que hace una fosfatasa es quitar grupos fosfatos a otra molécula, y hay unas sinasas que lo que hacen es pegar grupos fosfatos. Entonces, en el equilibrio de estas moléculas, hay unas proteínas que se llaman tau, que tienen funciones biológicas normales, ¿eh? Son proteínas normales en el organismo, que tienen cierto patrón de fosforilación, que cuando nos pasamos de esas fosforilaciones, empiezan a formarse agregados que forman algo que se llama ovillos neurofibrilares y llevan a la condición de Alzheimer. Entonces, la afectación en el receptor de la insulina llevaba a que esta fosfatasa se inhibiera y por lo tanto ya no desfosforilara tau, y que esta sinasa fosforilara tau y nos llevaba a la formación de los ovillos neurofibrilares, ¿no? Y también hay otra teoría que en el cerebro se produce insulina, y hay una enzima que se dedica a degradar insulina que también tiene afinidad por unos péptidos que se llaman péptidos beta amiloides. Cuando hay más insulina, la competencia hace que en lugar de degradar a los péptidos beta amiloides, se degrade insulina, llevando a la acumulación de estos péptidos. Entonces, aparentemente en la fisiopatología de la diabetes mellitus había formación de ovillos y acumulación de péptidos beta amiloides, que resulta ser que son signos patognomónicos de Alzheimer, es decir, son propios de Alzheimer. Cuando se ven estas dos condiciones, prácticamente es porque pertenecen a la entidad llamada Alzheimer, que es acumulación de los péptidos beta amiloides y las proteínas hiperfosforiladas, que llevan entonces a la neurodegeneración. Así que aparentemente la fisiopatología asociada a diabetes mellitus realmente modela o emula lo que estaba pasando en Alzheimer de manera temprana. Esto es bien importante porque resulta que diagnosticar Alzheimer es una de esas condiciones un poco raras de la vida, ¿no? Que solamente te dicen que tienes Alzheimer cuando ya lo tienes. O sea, eso suena así medio raro, ¿no? Pero así tiene que ser, ¿no? Quizá para cuestiones epidemiológicas en un hospital o en un centro de atención a la salud, resulta que tú ya llegas, bueno, no tú, no, sino alguien llega con una condición de salud y lo único que le dicen es confirmarle que tiene Alzheimer, ¿no? Y lo ideal sería que se detectara en etapas preclínicas, es decir, el Alzheimer se diagnostica tomando fluido cerebroespinal y cuantificando los péptidos beta amiloides, o con tomografías, ¿sí? O parte acompañado por historia clínica. Así que el interés estaría en poder diagnosticar antes, en una etapa preclínica, que ya está ocurriendo la fisiopatología del Alzheimer. Entonces, ese es el interés. Y leyendo acerca de esto, en este estudio de Nagaraj del 2017, ellos observaron que compararon personas con Alzheimer con personas controles y observaron que había unos microRNAs que estaban altamente sobreexpresados en estas condiciones de manera significativa, como el 483, ¿sí? Y este otro que está aquí. Así que lo que nosotros hicimos fue tomar estos microRNAs y estudiarlos en el contexto de diabetes mellitus, personas diagnosticadas con diabetes, jóvenes, le llamamos jóvenes antes de los 30 años o adultos después de los 30 años, ¿no? Y queríamos saber cómo se estaban comportando estos microRNAs. Estos microRNAs, de alguna manera, estaban modulando la expresión de genes que se relacionaban con la tau, que tiene que ver con Alzheimer, ¿sí? O con los ovillos neurofibrilares. Así que estudiamos los microRNAs. Estos microRNAs que están aquí afectan a una proteína que lo que hace es intercambiar o participar en el metabolismo del colesterol, del flujo del colesterol para que se vaya a metabolizar a hígado, ¿sí? Y resulta que en la formación o en ese proceso hay unas lipoproteínas que son las HDL que participan tomando péptidos beta amiloides del medio y contribuyendo a su metabolismo. Entonces, menos HDL podría provocar mayor acumulación, ¿sí? Alteraciones en el metabolismo del colesterol podría llevar. Así que son los microRNAs que nos llamaron la atención. Además, que estaban relacionados, por ejemplo, con estas proteínas, uno de los blancos de ese microRNA, que es un factor de transcripción, que lo que hace es modular la expresión de proteínas, tanto de este TLR7, ¿sí? Como de esta proteína, que tenían que ver con procesos inflamatorios, muerte neuronal, diferenciación neuronal o neurogénesis.
Los estudiamos planteándonos esta hipótesis, que es, había un patrón de expresión de estos microRNAs que están aquí, LED7C, 33, 155, 200, asociados a Alzheimer, pero también alterados en pacientes con diabetes mellitus que aún no manifestaban demencia. Fue nuestra hipótesis. Cuantificamos los microRNAs, y observamos que había en las personas con diabetes mellitus sin Alzheimer una mayor expresión del LED7C, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Cuando los dividimos por edad, separamos a los jóvenes de los que llamamos adultos, observábamos que se mantenían estas diferencias, mayor expresión del LED7C en diabetes mellitus. Tomábamos como referencia a lo que estaba pasando con los pacientes con Alzheimer ya diagnosticados, ¿no? Entonces, hicimos el análisis in silico viendo con qué rutas metabólicas cruzaban con algunas rutas de cascada de señalización, de neurogénesis, para darle sentido biológico a lo que estábamos observando. Hicimos una correlación con indicadores bioquímicos, cómo se correlacionaban con las concentraciones de colesterol. Y, por ejemplo, había una correlación positiva a mayor de 33, mayores concentraciones de LDL, por ejemplo, o de algunas otras proteínas relacionadas con síndrome metabólico, ¿no? Entonces lo que vimos fue que en estas etapas en diabetes mellitus había cambios en la concentración de estos microRNAs que eran propios de la condición de Alzheimer, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue del 33A y básicamente en esto resumimos este trabajo, ¿no? Que había sobreexpresión con una diferencia significativa para LED7C y MIR155, lo que nos permitiría pensar, plantear hasta ahorita, ¿no? Que tal vez estos podrían ser algunos microRNAs que podrían ser un indicador de que algo ya está ocurriendo a nivel de neurodesarrollo en las personas jóvenes, ¿sí? No nos atrevemos todavía a proponerlo como un biomarcador por algunas consideraciones con las que voy a terminar. Pero esto fue lo que pasó en diabetes mellitus. Esto fue lo que pasó también en glaucoma. Glaucoma decidimos estudiarlo porque resulta que la condición llamada glaucoma se caracteriza por una gliosis crónica. El glioma, la gliosis se refiere a la formación del glioma, que es como la red que sostiene a las neuronas en el cerebro, ¿no? O bueno, las fibras nerviosas. Entonces, mientras más gliosis haya, es algo así como, le voy a llamar fibrosis, pero no son células fibrosas necesariamente, ¿no? Pero la gliosis como tal, pues es algo adverso para un cerebro y se relaciona con gliosis, con degeneración en las transmisiones sinápticas, el glaucoma, neuroinflamación, estrés oxidativo y acumulación anormal de tau y beta amiloide, que también emula lo que pasa en Alzheimer. Así que consideramos glaucoma como un modelo preclínico de Alzheimer. La pregunta que casi siempre le hacen a los estudiantes cuando presentan esto es que si las personas con glaucoma tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Y no hemos encontrado aún un estudio que nos pueda afirmar o lo contrario, ¿no? O negarlo. Tenemos todavía ese pendiente, tal vez en un metaanálisis que se pueda hacer, ¿no? Se dice bonito, pero realmente eso implica muchos años, ¿no? De registro de alguien que tenga glaucoma a los 30, 40 años, que tú le des un buen registro durante los siguientes 30 años de su vida, hasta que digas, esta persona sí desarrolló Alzheimer o no desarrolló, ¿no? Es lo que complica a veces este tipo de asociaciones. Pero emulaba procesos similares a los que estaban ocurriendo en Alzheimer, así que estudiamos microRNAs en el contexto de glaucoma, ¿sí? También como modelo preclínico, que se relacionaban con las alteraciones en el nervio óptico, ¿sí? Propio del glaucoma, planteándonos esta hipótesis, ¿no? Que había unos microRNAs en plasma sanguíneo de pacientes con glaucoma respecto a una población control, similar a lo que estaba pasando en Alzheimer. Así que estudiamos esto, tomamos personas con glaucoma, sin glaucoma, y observamos los patrones de expresión. En las personas con glaucoma observamos mayor expresión del microRNA 200, ¿sí? Estas tasas de cambio. También cuando dividimos por grupos de edad se mantuvo esta diferencia en el patrón de expresión de ese microRNA, como lo que estaba pasando en Alzheimer, ¿no? Así que de alguna forma esto nos indicó que estos microRNAs
podrían estar tal vez relacionando o ya iniciando un proceso de alteración que iba a llevar tal vez a una neurodegeneración, a una demencia, ¿no? Que no necesariamente alguien tendría que tener glaucoma para que se hiciera o para que trataran de estudiar eso, ¿no? Relacionamos esto con algunos otros indicadores bioquímicos, como glucosa, por ejemplo, mayor expresión de microRNA, mayores concentraciones de glucosa sanguínea. Se modeló también contra qué participaba, observando regulación en desarrollo de neuronas, por ejemplo, ¿no? En la modelación nada más in sílico que había de los blancos de estos microRNAs. Así que en el análisis también, este fue el otro microRNA que también lo encontramos sobreexpresado en las personas con glaucoma respecto a los controles, en manera similar como estaba pasando en Alzheimer. Y también cuando pues, se dividió por edad, aquí ya no hubo diferencias, pero sí se mantuvieron en las personas de mayor edad, ¿sí? Pensando también que este microRNA podría relacionarse de alguna manera con algún proceso de neurodegeneración. Al estudiar glaucoma, las personas de óptica hacen un estudio donde miden el grosor de la capa de fibras nerviosas en la retina. Y lo que hacen es que se evalúa qué tan gruesa es esa capa que indica una posible neurodegeneración. Así que se estudiaron y encontramos unas asociaciones inversas entre la expresión del microRNA con el grosor de la capa. Más microRNAs, capas más delgaditas de fibras nerviosas, lo que nos indicaba entonces la neurodegeneración. Así que se propuso finalmente una posible función de estos microRNAs en el contexto de glaucoma, que explicaba tal vez una posible neurodegeneración. Y nuestro último ejemplo que les quería presentar es lo que estaba pasando en síndrome de Down. Esta fue la tesis de maestría, actualmente el estudiante está en el doctorado. Y en el síndrome de Down hay más material del cromosoma 21, no necesariamente una trisomía completa, a veces puede ser una región que se llama región crítica de síndrome de Down, ¿sí? Que está replicada en el cromosoma, ¿sí? Y de acuerdo a algunos informes de la OMS, aparentemente hay cada vez mayor incidencia de síndrome de Down. Hay muchos aspectos sociales en esa estadística, ¿no? Tal vez no implica que están aumentando, quizá mejores diagnósticos, quizá ahora las campañas de éticas o conciencia hacen que no sean procesos que se aborten, ¿no? Como en algunos países, pues es algo relativamente normal, ¿no? Que ante un diagnóstico de síndrome de Down, les dan la oportunidad de abortar y es lo que se decide. No tienen todavía un contexto moral, bueno, no que todavía, sino que no tienen un contexto moral quizá como el de nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, en Islandia las tasas de síndrome de Down son bajísimas, pero porque de alguna manera es algo normal que ante el diagnóstico la pareja o la persona decida abortar el producto. Así que volvemos a este punto de síndrome de Down como una condición que tiene mayor esperanza de vida, pero por lo tanto también mayor riesgo de enfermedades crónicas. Este modelo libre de ateroma que les mencionaba ha cambiado a un modelo ya no libre de ateromas y hay enfermedades isquémicas 3.9 veces más frecuentes o de mayor riesgo en las personas con síndrome de Down. Y resulta que en esta región crítica del cromosoma 21, que es la que se repite, ya sea por una trisomía perfecta, una traslocación, hay unos genes que producen microRNAs como el 155 y como el LED7C, que se relacionan, como hace un ratito, con este factor que regula la expresión de estas funciones, ¿no? Al final afecta estas funciones. Entonces, es de esperarse que si una persona tiene triple dosis de esta región, pues haya mayor expresión de estos microRNAs que podrían explicar lo que está pasando a nivel de neurodesarrollo. Así que estos datos ya están publicados, ¿no? Observamos diferencias bioquímicas entre las personas con síndrome de Down comparadas con población eugénica, por ejemplo, aquí en los niveles de colesterol más alto en las personas con síndrome de Down, más bajo el HDL, más alto los triglicéridos, y evaluamos estos microRNAs, ¿sí? Del LED7C, el 155, y observamos mayor expresión, ¿no? Había mayor expresión del microRNA comparado con la población eugénica. Se modelaron también in sílico las posibles rutas relacionando también con cascadas de señalización o con morfogénesis de neuronas.
¿sí? Y este fue el abstract ahora que está tan de moda, los abstracts visuales, ¿no? Que hay que preparar para una publicación. Pues esta fue nuestra propuesta de acción para los microRNAs. Ante esto es donde quiero ya ir cerrando y pensar en algunas consideraciones respecto a este trabajo. Las condiciones que hemos estudiado las hemos considerado modelos que nos permiten presuponer una alteración temprana en la expresión de estos microRNAs que se sabe que están alterados en una condición de neurodegeneración. No nos arriesgamos aún a decir que son biomarcadores porque realmente esto exige mayores pruebas, mayores datos que hay, ¿no? Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que estos microRNAs pueden estar influenciados, pues como casi todo, ¿no? Por factores intrínsecos y extrínsecos. Y resulta, por ejemplo, que nuestra dieta puede aportar microRNAs de origen vegetal a nuestra propia circulación, modulando también la expresión. Pero en esta búsqueda de lo que está pasando a nivel de neurodesarrollo, pues actualmente el famoso eje intestino-cerebro es una de las cosas que está gobernando gran parte de la biología o de los estudios biológicos, ¿no? En la conferencia de ayer de la doctora Ana María nos quedó bien clarito que la microbiota está teniendo un papel importante en el desarrollo de un cerebro, ¿no? O de comportamiento de unas personas. Así que actualmente en estos proyectos que tenemos, síndrome de Down, por ejemplo, vamos a estudiar microbiota o estamos estudiando microbiota y la queremos relacionar con aspectos cognitivos, ¿sí? Estamos preparando algunas evaluaciones para hacer no solamente eh, el IQ, porque eso realmente no es una buena medición de capacidad intelectual, sino estamos viendo algunas otras funciones adaptativas para evaluar lo que llamamos cognición, ¿no? Y relacionarlo con microbiota, con las distintas poblaciones que pueda tener la persona, particularmente de bacterias, ¿no? Entonces, estamos en estos puntos y queremos saber si influyen en aspectos de neurodegeneración. Validar un microRNA en un modelo biológico, pues tiene algunas consideraciones, ¿no? Que son algo así como lógicas. Tendríamos que ver si hay una coexpresión del microRNA y el RNA mensajero blanco. Recordemos, el microRNA tiene una secuencia. Esa secuencia tiene que tener complementariedad de bases, ya saben, adeninas con timinas, guaninas con citosinas de la otra cadena. Así que puede haber una predicción teórica de que va a unirse a otro ARN mensajero, pero eso no significa que ese microRNA y ese RNA mensajero se están expresando simultáneamente en la célula. Puede ser que este sí y este no. Entonces mi predicción, aunque suene bonito en papel, tal vez no sea real, ¿no? Así que tendríamos que ver tanto la expresión del RNA como del microRNA para que tenga realmente un punto, ¿no? Un punto que ya pasamos, ¿no? Demostrar esta interacción entre algunos elementos de respuesta específicos en el ARN mensajero maduro, demostrar efectos mediados por el microRNA en la expresión proteica también, y por lo tanto también demostrar estos efectos en la función biológica, ¿sí? Y esto hace que el camino para proponer un microRNA como un biomarcador pues sea un poquito largo. Quizá un poquito largo para nuestros alcances en un laboratorio, porque actualmente ya hay paneles de microRNAs para diagnósticos, ¿no? O para distintas condiciones. No es algo ajeno, no es algo que no se puede hacer, sino que ya hay, se venden comercialmente. Y pues ahorita con la conferencia anterior, pues tal vez le tomemos la palabra al doctor, ¿no? Y digamos, pues vamos a asociarnos para ver si podemos encontrar y hacer algún panel de detección de microRNAs, ¿sí? Porque se tendrían que tener estas consideraciones, ¿de acuerdo? Y esto pues nada más es para reconocer a las personas que están trabajando aquí. En estos trabajos está involucrado el laboratorio de neurociencias, de diabetes y comorbilidades, de nutrición molecular, ¿sí? Que están liderados por la doctora Carla Angulo, la doctora Alma Guadrón, un servidor, ¿sí? Y que están a su disposición totalmente. Este es mi correo electrónico, estos son algunos de los estudiantes que están participando y no necesariamente tienen que asociarse con nosotros, ¿no? Sino si a ustedes les interesa trabajar neurociencias con la doctora Carla, diabetes con la doctora Alma, con todo gusto podemos compartir los contactos. Realmente nos sentimos muy felices del grupo que hemos consolidado, donde estamos en sintonía en que lo que nos interesa es avanzarle al conocimiento y sobre todo dejar algo a nuestra sociedad. Actualmente tenemos un dilema, ¿no? Bueno, no es tanto dilema porque no dudamos en hacerlo,
pero queremos que esto que estamos produciendo como conocimiento realmente se transforme en algo para las poblaciones vulnerables. Sí, así que tenemos algunos proyectos con personas con síndrome de Down sobre todo, ¿no? De darles atención directa. Estamos haciendo cariotipos y diagnósticos. Con la doctora Ana María vamos a trabajar el diagnóstico de enfermedad celíaca, que aparentemente es más frecuente en las personas con síndrome de Down, todo sin costo para ellos, ¿no? Con tal de poder, pues, dar algo, ¿no? Que pueda servirles en mejorar su calidad de vida. Así que las puertas están abiertas y no es para que corten aquí, ¿no? Al contrario, unimos lo que hacen por aquí con lo que se puede hacer en aquellos rumbos y podemos sacar cosas mejores. Muchas gracias por su atención, es lo que les tenía preparado.